Hola queridos hermanos, soy Felipe de Mensaje Triple Angélico y en esta ocasión les traigo un video que ha estado circulando por las redes sociales y también por YouTube de dos pastores adventistas que hablaron como en una especie de debate con un sacerdote de apellido Toro. Y muchas personas han comentado y dicho, miren, los adventistas quedaron pisoteados, en realidad nuestra iglesia madre, por así decirlo, la iglesia católica, tiene realmente los verdaderos fundamentos y ellos están equivocados. Y en esta ocasión vamos a ver esos mismos textos dándole una interpretación correcta para realmente ver si el sacerdote realmente interpretó la escritura y que toda esta gente que cree que derribó a los adventistas, si realmente están comprendiendo bien las escrituras. Y vamos a analizar algunos puntos, porque el video dura 40 minutos, solo vamos a ver algunos puntos y vamos a ir de lleno con lo que es la escritura, lo que realmente dice la palabra de Dios, como dice el mismo sacerdote, que vamos a usar solamente la palabra de Dios y vamos a comprobar con la Biblia lo que según la interpretación del sacerdote estaba correcto. Y para eso vamos a partir viendo una parte del video. Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Dios no quiere que su comunidad, que su pueblo esté sin que alguien lo dirija, y va a escoger a un hombre. Lo hizo en el Antiguo Testamento. Siga. Para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto, el pueblo de Yahvé. Escuche, y con esto, el pueblo de Yahvé, el pueblo de Dios, no se parecerá a un rebaño sin pastor. No se va a parecer a un rebaño sin... Bien, la primera parte que se menciona aquí es correcto. Dios en la antigüedad del Antiguo Testamento siempre escogía un hombre. Dios siempre dirigía al pueblo a través de un hombre. Pero también existe una gran diferencia y múltiples detalles sobre esto, porque cuando Dios escogía un hombre, no escogía a ese hombre para que lo veneraran. No lo escogía tampoco para que las personas se postraran ante él, para que besaran su mano. Nunca los elegía para que persiguieran al pueblo y torturaran a los santos. Aquellos que Dios escogió cumplían con los mandamientos, no tenían un día del sol como día de reposo, tampoco tenían imágenes en las cuales se postraban ante ellas, en forma de veneración, ni mucho menos pedían intercesión por personas que estaban muertas. Es decir, Dios siempre escogió a un hombre para guiar al pueblo, así como escogió a Moisés, como escogió a los profetas, pero nunca jamás estos profetas hicieron todo lo contrario a los mandamientos y los requerimientos de Dios. Por tanto, en cierta forma está bien, sí, Dios siempre escogía, pero esos hombres nunca desobedecían la palabra de Dios. No hacían todas estas cosas que esta iglesia obviamente sí hizo. Cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro. A Simón Pedro, dale. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Ajá. Contestó. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y pongan la lupa. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Está dando la autoridad de ser pastor. Cristo es el buen pastor. ¿Pedro es pastor o no es pastor? Sí. ¿Quién lo nombró? Cristo. ¿Le está quitando el puesto a Cristo? No. En el rebaño de Cristo, en la iglesia de Jesucristo, hay un pastor de carne y hueso. No le quita el puesto a Cristo. Él le da ese poder, esa autoridad, lo reemplaza. Jesús, cuando dice de que Pedro tiene que apacentar sus ovejas, no está diciendo en un ámbito mundial, como sentado en el Vaticano, en el trono del Vaticano, en la silla del Papa, reinando, involucrándose con los poderes políticos. Eso no está diciendo ese texto. Está diciendo que tiene que pastorear a las ovejas en un sentido inmediato, no en un sentido mundial. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Hebreos capítulo 13, versículo 24 dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos, los de Italia os saludan. Porque el mismo Pedro dijo lo siguiente, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, ¿hay otros pastores? Sí, hay otros pastores. Cuando Cristo ascendió a los cielos, habían otros pastores. No es que había un pastor, no es que Jesús viene y le confiere solamente a Pedro la autoridad de pastorear mundialmente, sino que aquí Pedro está diciendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, no del pastor, sino de los pastores, porque es Cristo quien estableció en el cuerpo de la iglesia a los pastores, a los profetas,
a los apóstoles. Cuando Mateo 16, 18, que funda la iglesia, ¿quién es la piedra angular? Cristo. Y si Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro, lo está nombrando piedra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra, el hermano, con el respeto que merece, dijo que Jesucristo enseñó así, hizo el gesto, vean el video, sobre esta piedra, y eso no lo dice la Biblia, eso no lo dice la Biblia, y él dijo que la ley de la hermenéutica era que tenía que ser fundamentado en la Biblia, y esto no lo dice la Biblia. Jesucristo lo dejó como piedra a Pedro. ¿Cómo sabemos que sí Pedro es piedra? Porque cuando Jesucristo llamó a Pedro en Juan 1:42, Pedro no se llamaba Pedro, se llamaba Simón. Y Jesús, como lo nombró pastor, también lo nombró piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Vamos a ver si le está dando autoridad a Pedro sobre la iglesia o no. Miremos el contexto, lo que sigue. Vamos a ver si Jesús señaló para acá o señaló para allá. Vamos a ver. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. La lupa, pongan la lupa para ver para dónde va la mano, si para allá o para acá. Yo te daré. ¿Para dónde está señalando? Te daré. No dice me daré. Te daré. Te daré las llaves del reino de los cielos. Eso es otra manera de decirle que es piedra de la iglesia, porque le está entregando las llaves, le está dando autoridad, lo está nombrando pastor. No dijo, yo me daré las llaves a mí. Le está dando, le trae la autoridad que yo tengo, Pedro, te la doy a ti. No dice, me la quedo yo, te la doy a ti. Lo que ates quedará atado. Otra. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Si analizamos el contexto, podemos descubrir, se le respeta la opinión, pero podemos descubrir que según la Biblia, sí Jesucristo le dio autoridad a Pedro y lo puso con una autoridad grande, que lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado, y tiene la llave del reino de los cielos. Primera cosa, si Cristo hubiera establecido a Pedro como principal entre los apóstoles, no tendría sentido de que ellos después discutieran y disputaran por quién iba a ser el primero entre ellos. Dice la Biblia, Lucas 22:24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Fíjense, esta es la ocasión para que Pedro pudiese decir, yo soy el mayor, porque yo soy la piedra, porque Cristo me dio esa autoridad. Pero Pedro, ¿qué es lo que dijo? No dijo nada. Sigamos leyendo lo que dice la Biblia. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. La Biblia nos está diciendo a nosotros que en el mundo hay una cabeza, un jefe, y los otros lo obedecen. Pero dice, entre vosotros no será así. No existe una cabeza, no existe ese orden piramidal. Lo que existe es totalmente lo contrario, que el mayor sirva a los menores. Entonces el primer punto lo resumimos como, en la ocasión cuando Pedro pudo haber dicho que él era el primero, que él tenía la jerarquía, que él llevaba el primado sobre ellos, nadie dijo nada, y Cristo de hecho tampoco lo dijo. Cristo dijo, entre todos ustedes deben servirse. 400 años después de Cristo, León I, que era un pontífice romano, fue el primero en pretender que la autoridad había sido recibida de Cristo por medio de Pedro. Ninguno de los apóstoles dice esto, ninguno de los discípulos confirma esto. 400 años antes hubo un silencio en todo ese tiempo para que después alguien dijera, no, esta autoridad la dio Cristo por medio de Pedro. ¿Y qué pasó con esos 400 años de silencio? En esos 400 años de silencio nadie creía que Pedro era la cabeza o el líder de la iglesia en su totalidad. Es más, de hecho ningún obispo de Roma había dicho tal declaración anteriormente. Vamos a ver el contexto de estas palabras. Dice, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Respondiendo Simón Pedro, dijo,
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino por mi Padre que está en los cielos. Cristo pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Y Pedro responde asertivamente diciendo, tú eres el Cristo. Queridos hermanos, el único que puede dar la salvación es Cristo, y reconocer a Jesús como el Cristo era reconocer también la salvación. Entonces ahora Jesús, con esta introducción, viene a decirle el texto que vamos a analizar ahora. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, el nombre Pedro viene del griego Petros, que significa piedra o canto rodado, mientras que roca es la traducción de la palabra griega Petra. Cuando Jesús dice roca, está diciendo Petra, y cuando está diciendo Pedro, está diciendo Petros. Petros y Petra no es lo mismo. Yo dije, ¿qué diferencia puede haber? Y busqué. Y esto es Petros. Esto es Pedro. Pedro o Petros es una piedra pequeña, cuya definición también puede ser un canto rodado. Yo busqué lo que era un canto rodado y esto fue lo que me apareció. Esto es Petros, esto es piedra. Mientras que roca suele emplearse para designar una peña. Es decir, Petra y Petros no es lo mismo, porque Petros es un canto rodado, una piedra pequeña, mientras que Petra es una roca grande, una roca que es fija, inamovible. Esta es una imagen de lo que es una Petra. Y si ustedes se fijan, entre Petros y Petra hay una enorme diferencia. Y Cristo le está diciendo a Pedro, Petros, tú eres una piedra pequeña. Y cuando habla de la roca, habla de una piedra gigante, inmensa, fija, inamovible. Evidentemente entonces Pedro, siendo una piedra pequeña, no puede ser un fundamento de un edificio, menos puede ser el fundamento de una iglesia. Jesús afirma que únicamente Petra, que es una piedra grande, inamovible y fija, puede ser el único fundamento de la iglesia. Y Cristo aún deja esto más claro cuando Él dijo en Mateo capítulo 7, versículo 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y la palabra que se utiliza ahí para roca es Petra, no Petro, que significa no Petros, que es Pedro. Y aquí yo les voy a poner el texto griego. Quiero que ustedes vean el texto griego y vean la diferencia entre lo que es Petra y lo que es Petros. Petros es esta palabra que aparece aquí, que es muy diferente, y fíjense lo que dice. Pedro, cuando habla de Pedro, se refiere a Petros y dice a piece of rock, un pedazo, eso es, un pedazo de roca. Pero cuando vemos y analizamos lo que dice de acuerdo a roca, que es Petra, dice a mass of rock, es decir, una masa de roca, o una peña, o una roca inamovible y fija. Ahora la Biblia dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra ella contra quién? ¿Contra la iglesia? ¿O contra la roca? Vamos a ver qué nos sigue diciendo el texto de la Biblia. Inmediatamente después de esta escena se nos dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Las puertas del Hades no prevalecieron contra quién. Contra la roca. Entonces, ¿la roca quién es? ¿Es Pedro? No, la roca es Cristo, porque la muerte no pudo con Cristo. Por eso decir que las puertas del Hades no prevalecerán contra Pedro es contradecir lo que la Biblia está diciendo. Aquí no está hablando de Pedro, está hablando de la roca. ¿Y cuál fue la roca cuyas puertas del Hades no pudieron contra ella? Fue Cristo, no fue Pedro. Ahora la Biblia, ¿qué dice sobre la piedra? ¿Es Pedro la piedra? Dice Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fíjense, el fundamento de los apóstoles, incluyendo a Pedro que era apóstol, incluyendo a Pablo que era apóstol, el fundamento es Jesús. No existe otro fundamento, no hay otro fundamento. Quien quiera que diga de que es Pedro, está errado en su interpretación. Ahora, ¿Cristo estaba aún en la tierra cuando esas palabras se dijeron? No. Aquí pudieron haber dicho muy bien, porque Cristo ya no estaba, edifíquense sobre el fundamento que es Pedro, porque Cristo lo dejó a él. No. Los apóstoles están fundamentados, incluyendo a Pedro,
sobre este gran fundamento que es Cristo, la roca. Bueno, eso fue lo que dice Pablo. Pero ahora, ¿qué dirá Pedro de esto? De las piedras. Vamos a hablar de las piedras. ¿Qué dirá Pedro de las piedras? Acercándoos a él, hablando de Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, ¿cómo qué? Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice, hay una piedra que es una piedra viva. Y vosotros, todos ustedes, también son piedras. ¿Dónde dice él, y yo soy la piedra, y todas las demás también son piedras inferiores? No. No dice eso. Pedro mismo. Pablo lo había dicho. Cristo había dicho que eres la roca. Pablo está diciendo que sobre él debemos fundamentarnos. Y ahora Pedro está diciendo, Cristo es la gran piedra viva y todos somos piedras que somos edificados como casa espiritual. En ningún momento Pedro está diciendo, yo soy la roca, yo soy la piedra. Eso es falso. Esa acusación, esa mala interpretación es contradecir lo que la misma Biblia dice. Porque la Biblia se interpreta por sí sola. Bueno, aquí el texto no dice, y tú eres la roca. Ni tampoco dice, en ti edificaré mi iglesia. Ni tampoco dice, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ti. Eso no lo dice, eso el texto no lo está diciendo. Pero lo que sí dice es, y a ti, es decir, sobre la roca iban a acontecer todas estas cosas porque ya las vimos. Y ahora, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué querrá decir aquí con todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos? Bueno, mientras que el Evangelio abre el reino de los cielos a los hombres, también excluye a los que lo rechazan, que son los que se van a perder. Pero ahora, ¿qué son estas llaves? ¿Qué son las llaves bíblicamente? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se los impedisteis. La llave que da acceso al reino es la llave de la ciencia, o la llave del conocimiento. Por eso es que Pablo dice, porque ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿Qué quiere decir esta frase de darle las llaves? Esto es muy simple porque Pedro acababa de reconocer que Jesús era el Cristo, y solamente en Él hay salvación. Y la persona que reconozca a Jesús como el Cristo, tiene la llave del conocimiento y acceso al reino de los cielos. Por eso es que se le entregó las llaves, porque él iba a impartir el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El conocimiento de que Jesús era el Cristo y que por medio de Cristo hay salvación. Entonces podríamos decir, ¿cuándo Pedro usó las llaves que Cristo le dio? Pedro usó las llaves que Cristo le dio para abrir la puerta a los judíos en el día del Pentecostés, en Hechos capítulo 2. También a los samaritanos, después de la predicación de Felipe, en Hechos capítulo 8. Sigue diciendo la Biblia. Mateo 18:1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y fíjense que aquí Cristo le va a decir lo mismo que le acaba de decir a Pedro. Es decir, no digamos que solamente Pedro tiene estas atribuciones para decir que Pedro es el sumo pontífice, el primer papa que hubo. No, porque estas declaraciones también Jesús las ocupó para sus discípulos. Fíjense lo que dice. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Lo mismo que le dicen a Pedro. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Y a quién se estaba refiriendo él? A los discípulos. Ahora vamos a ver que entre los discípulos quien desempeñó funciones que eran administrativas no fue Pedro, sino que fue Jacobo. Por ejemplo, en Hechos capítulo 15 dice, el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme. Y después de que Jacobo sigue hablando, dice él, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. Sigue diciendo, entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fíjense que este era un concilio, y quien estaba allí, que dice que yo juzgo, y a todos los que estaban ahí les pareció bien lo que estaba diciendo, no fue Pedro, sino que fue Jacobo. De hecho, Pedro, nosotros sabemos que los papas siempre envían, ¿cierto? Envían personas, ellos trabajan de esa forma,
cómo funciona el mundo, así como Jesús dijo que no se hiciese, así trabajan ellos, que está el Papa y los demás obedecen lo que dice el Papa, desde lo que dice la cabeza, pero en este caso no. Miren por ejemplo lo que dice en el libro de Hechos, el capítulo 8, cuando los apóstoles, fíjense, los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Enviaron a ambos. Pedro es un enviado. Pedro no es quien dirige la iglesia como lo hace un papa. Pedro es el enviado, es el que va a predicar, no es el que está sentado en la silla papal. Y ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor la había sacado de la cárcel. Y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro le hace dar informaciones de lo que hace a Jacobo. Hechos 21:17. Cuando llegaron a Jerusalén los hermanos nos recibieron con gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a quién. ¿A quién fue a ver a Jerusalén? A Jacobo. Y se hallaban reunidos todos los ancianos. Estaban los líderes y entre ellos también estaba Jacobo. No estaba Pedro. Y eso que Pedro había sido quien estaba predicando a los de la circuncisión, a los judíos. Pero allí en Jerusalén, quien estaba junto a los líderes era Jacobo. Quien estuvo en el concilio y habló y todos apoyaron lo que dijo, fue Jacobo, no Pedro. Y en una parte del video también dice el sacerdote, o da a entender en realidad, de que siempre se nombra a Pedro primero. Pero eso no es siempre así. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que sabemos que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé. Fíjense que aquí está hablando de que ellos que eran columnas, y primero aquí nombra a Jacobo. Y después Cefas y Juan. ¿Será que Jacobo tiene cierta importancia aquí? Claro, él estaba a cargo de todo lo que era administrativo. Si había un líder administrativo dentro de la iglesia de Dios, de la iglesia primitiva, ese era Jacobo. Y vamos a ver por qué se nombra tanto a Pedro. Porque eso siempre es lo que se dice, que siempre Pedro porque dice tal cosa es porque él es el jefe. Vamos a ver por qué Pedro es así. Pero todavía no. ¿Y cómo sabemos que ese Pedro es de la Iglesia Católica? Que es la Iglesia Católica eso. Porque en Lucas capítulo 22 versículo 31, San Lucas 22, 31, lo que ustedes y yo enseñamos sobre el Papa está en la Biblia. Y lo verán distinto a lo que los hermanos separados, con el respeto que ellos merecen, enseñan. Lucas 22, 31. Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para sacudirlos a ustedes. Ahí están todos los discípulos con Cristo, todos los apóstoles. Satanás, el que él decía que está acabando la iglesia y ataca a la iglesia, pidió permiso para atacar a la iglesia, para destruir a la iglesia. Dice, Satanás pidió permiso para sacudirlos a ustedes, para atacarlos a ustedes, a todos. Ahí estaban todos los apóstoles. Y observen que es la Iglesia Católica, porque en la Iglesia Católica está el único representante que dejó Cristo, que gobierna toda la iglesia, porque es el pastor, la piedra que Cristo dejó para que la viéramos, visible, pecador, pero visible. Y escuche. Pero yo he rogado por ti. Aquí está la primacía de Pedro. Yo he rogado por ti. ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por Santiago? ¿Por qué no por Mateo? ¿Por qué tenía que ser por Pedro? Padre, perdón. Porque era el Papa, el pastor, el jefe. Llámelo como usted quiera. Esto no tiene que ver con primacía. Esto tiene que ver con una oración, con un ruego que Jesús dio por una prueba que aparentemente Pedro no superó. Vamos a ver otros textos que son paralelos a esto. ¿Por qué estaba rogando Cristo por Pedro? Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a ver un paralelo de este texto. Juan 13:36. Y le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy no me puedes seguir ahora, más me seguiréis después. Más me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí?
de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Por qué será que Cristo estaba rogando especialmente por Pedro? ¿Será que Pedro tenía que pasar una prueba, la cual, cuando llegó la prueba, falló? Pero se arrepintió. Pero Cristo no solamente rogó en forma especial por Pedro. El Evangelio de Juan en el capítulo 17 nos dice, mas no ruego solamente por estos, hablando de los discípulos, incluyendo a Pedro, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Así como oró por Pedro, también oró como por Juan, oró también por Santiago y oró por todos los demás, pero aparte también oró por nosotros. Cuando viene el Espíritu Santo sobre la iglesia, Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículo 13, ustedes van a ver que los apóstoles comienzan a actuar por la acción del Espíritu, a ver quién es el jefe, a ver quién es el que manda, a ver quién es el pastor, a ver quién es el que lleva la rienda de la iglesia. Pedro, con los 11 a su lado. Pedro, con los 11 a su lado, ¿ve que lo respetaban? Con los 11 a su lado, Se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos. Se lanzó el primer discurso. ¿Por qué no lo hizo Santiago? ¿Por qué no lo hizo Juan? ¿Por qué tenía que ser Pedro? Porque, el Señor le había dado la misión a Pedro. ¿Qué pasa antes de venir el Espíritu Santo cuando falta Judas? ¿Se acuerda que Judas se murió? Hechos 1:15. Judas muere, falta un apóstol. ¿Quién es el que va a nombrar otro apóstol como Moisés? Pedro. Pedro sí era líder, eso lo debemos reconocer. Pedro sí era un líder. Pero su liderazgo no era dictatorial, porque él siempre está estimulando a sus hermanos a la acción. Eso es lo que vamos a ver ahora. No es que sea el jefe, sino más bien que su carácter lo impulsa a ser siempre el que habla, a ser siempre el que dice las cosas, a ser siempre el de emociones fuertes que lo hacen actuar de la forma como actúa. No hay duda que él desempeñó una parte muy fundamental en la iglesia primitiva. De eso nadie está diciendo lo contrario. Pero después del libro de Hechos, después ya del capítulo 15 desaparece. Y ahora toda la obra se centra en el trabajo que hizo Pablo. Y Pedro desaparece. Pedro era líder, como también impulsivo, cuyo carácter se hacía sobresalir entre los discípulos. Pero es porque Pedro era una persona de acción. Y ahora vamos a ver por qué. Esto que vamos a ver ahora nos va a hacer entender el por qué Pedro actuaba de esa forma. No es porque Pedro era un jefe dictatorial y todos se rendían a la voluntad de Pedro. No es eso. Es solamente porque el tipo de carácter temperamental que Pedro tenía lo hacía hacer de esa manera. Por ejemplo, en Mateo capítulo 14 y el versículo 28 se nos dice que Pedro le dijo al Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Pedro dice que caminó un poco sobre las aguas, pero luego, ¿qué es lo que pasó? Que se cayó. Cuando Cristo, por ejemplo, estaba hablando sobre lo que contamina al hombre, fue Pedro el que dijo, explícanos esta parábola. Siempre era el primero en actuar, Pedro siempre era el primero en responder. Mateo 16, 22, después de que Cristo dice lo que tiene que pasar, Pedro fue el que lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Y qué le dijo? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Cuando ocurrió el tema de la transfiguración, Pedro fue también el que dijo, si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro siempre es el primero en hablar y fíjense lo que estaba pidiendo aquí. Él le iba a hacer unas enramadas a Jesús, a Moisés y a Elías. Jesús cuando habló del perdón, fue Pedro el que dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El texto que recién vimos cuando Jesús dice lo que le va a suceder, Pedro es el que le dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. En el momento de la resurrección, dice, pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Cuando Cristo estaba lavando los pies, se acercó Pedro y ¿qué le dijo? Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Cuando Jesús nuevamente aparece en Juan capítulo 21, dice, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Queridos hermanos, Pedro no es un líder dictatorial. Pedro tiene esa influencia por medio de su carácter, puesto que su carácter lo hace ser fuerte, puesto que su carácter lo hace ser muy temperamental, puesto que su carácter lo hace ser impulsivo. Pedro es el primero que habla, Pedro es el primero que actúa. Y todas esas características de Pedro,
el Señor la usó para su obra. Por eso es que vemos que Pedro se levanta y empieza a hablar, porque los demás no son como Pedro, entonces el carácter de Pedro sobresale, pero eso no significa que él sea el jefe. Ahí no está diciendo que Pedro es el jefe, porque Pedro nunca fue jefe. Todos eran líderes. Pero había algunas ciertas diferencias, porque Pedro tenía un carácter muy fuerte. Pero no era un papa. Ni tampoco era el príncipe de los pastores, ni tampoco el fundamento de la iglesia. Todo lo que acabamos de ver nos dice que realmente Pedro no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver con la interpretación que se le ha dado la Iglesia Católica para afirmar que Pedro ha sido el primer papa de la Iglesia. No hay ningún fundamento sobre eso. Pedro nunca conoció la Iglesia Católica. Pedro nunca creía las cosas que cree la Iglesia Católica. Pedro ni los discípulos nunca creyeron una enseñanza que 400 años después de Cristo vino un tipo y dijo que era así. Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Los seguidores de Cristo, los discípulos, no eran gentiles, ni tampoco eran romanos. Si hay una iglesia, que es la iglesia de Dios, esa no es la Iglesia Católica. Absolutamente. Absolutamente no. Absolutamente no. Y culmino con la última parte del video. Para que vean cuál es la iglesia de Jesucristo. Y enséñenles. Enséñenle, vamos a ver si dicen los 10 mandamientos de la antigua alianza. Enséñenle. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Eso sí lo dice la Biblia. En ningún lado dice Jesucristo y tienen que cumplir los 10 mandamientos. Eso no lo dice Jesucristo. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Y fíjense aquí lo que dice Jesús. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y ese día de reposo nosotros sabemos que es el sábado. Porque Cristo resucitó el primer día, que es el domingo. Y Cristo, ¿qué es lo que enseñó? Que Él es el Señor del día de reposo. También Jesús dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Cristo está enseñando, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Hay que hacer todo lo que Cristo nos ha enseñado. Hay que proclamar, hay que predicar todo lo que Cristo nos ha enseñado. Y Cristo nos está diciendo, es lícito. Dice también, yo soy el Señor del día de reposo, del día sábado. ¿Será que Pedro guardaba el domingo después de la muerte de Cristo? Yo pregunto, ¿la Iglesia Católica, Apostólica y Romana enseña lo que Cristo dijo? Cristo dijo, ustedes tienen que predicar enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho, todas las cosas que yo os he enseñado. ¿Dice la Iglesia y habla del día sábado como el día de reposo? No, absolutamente no. Porque ellos cambiaron el día sábado y pusieron el día de su resurrección, cosa que Cristo nunca jamás dijo. Podemos comprobar que solamente existe una tergiversación de la verdad, una mala interpretación que está engañando a muchas personas. Y de esta forma simple vemos que realmente la verdad siempre debe prevalecer y esa verdad solamente se halla en la verdadera interpretación de la Escritura. Queridos hermanos, un saludo, espero que este video les sirva a muchos que tal vez están dudosos de esto que ha sucedido y invitarles también a que cada uno de nosotros podamos seguir escudriñando las Escrituras, porque en ella se dan testimonio de aquel que trae salvación, la roca eterna que es Cristo.